Este es el cuarto ciclo del Seminario de Historia Mexicana, que el día de hoy tiene el enorme gusto de presentar a uno de los investigadores del Centro Universitario de los Lagos más destacados que se encuentran en este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. El maestro Fernando Solana es un destacado investigador, narrador, un excelente amigo, el cual se encuentra acompañándonos esta noche y nos va a tratar un tema que yo creo destacado dentro de la cultura universal, que es precisamente Homero, los Homéridas, pero eso es algo que le va a tocar a él. Yo quisiera mencionar que el maestro Fernando Solana es un escritor que tiene publicados dentro de la narrativa 8 libros, uno de los más destacados, París Gótica. Más recientemente, el último que tiene publicado es precisamente el de Buda y el budismo, que son temas de su interés. Él es miembro del Sistema Nacional de Creadores, también fue fundador del Canal 22, donde fue director de programación cultural, también dirigió el Suplemento Nacional Cultural de la Jornada. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Muchos de ustedes lo conocen porque han tomado su taller de creación literaria y sabemos pues de la calidad de los trabajos del maestro Fernando Solana. El día de hoy nos va a dar lo que yo considero que va a ser una interpretación ejemplar de lo que nosotros podemos pensar sobre una lectura clásica que a muchos nos inflamó la imaginación cuando lo leímos de adolescentes, que son precisamente los trabajos de Homero y sus versiones sobre la Ilíada y la Odisea. Pues sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Fernando Solana y espero que disfruten mucho de sus palabras. Gracias. Gracias, buenas noches por su interés y presencia. Gracias, Eric, por tantos adjetivos que no me merezco. Quizá lo único cierto que digo es que somos muy buenos amigos. Espero que lo que voy a leer, que es una serie de notas, no podría pretender hacer algo más elaborado, una serie de notas sobre Homero, tengan como utilidad el traer el día de hoy a este lugar aquel fundador de la cultura occidental que es legendario, es discutible su propia existencia, pero que dejó dos libros centrales, determinantes, que han a su vez influido en todo el proceso cultural posterior. Habiendo leído o no a Homero, de todos modos, todos nosotros estamos influidos por él. Es uno de los autores que ha fijado las rutas, las formas, los modos de contar, y verán ustedes en el momento en que dé lectura algunas de las líneas de Homero que se utilizan para hacer análisis de todo tipo, pero que sobre todo se leen para que el sonido traiga a nosotros aquellas palabras que fueron dichas hace mucho tiempo. Seguramente cuando esto ocurra podrán ustedes identificar cómo estas frases, estas líneas, estas sentencias, estas formas prosódicas tan superiores han sido determinantes también para autores de todo tipo que a su vez han, junto con Homero y después de él, construido ese proceso que llamamos cultura. Para no ir más lejos, William Shakespeare es uno de los grandes lectores de Homero y es uno de los recicladores de sus términos, de sus notas, de sus formas de decir las cosas. Señalaré en su momento dos de ellas, pero sí hago la aclaración de que estamos entonces delante de un autor profundamente familiar, aunque por lejanía y por procedencia geográfica nos pueda parecer ajeno. Literatura e historia, pues, algunas notas sobre Homero es a lo que voy a dar a continuación lectura. Suele afirmarse que toda cultura es el conjunto de historias que da cohesión a una sociedad. Entre esas historias están también los relatos sobre los propios orígenes, es decir, la biografía específica de una sociedad, la descripción articulada que le dice a la misma sociedad lo que ella es, de dónde viene y posiblemente a dónde va. No tenemos textos proféticos de ningún tipo, excepto los textos sapienciales, devocionales que todos conocemos, pero partimos de un supuesto que ya algún autor como Santayana nos dijo y que consiste en lo siguiente: aquella sociedad y aquel individuo que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Por otro lado, se dice que el análisis historiográfico es finalmente una manera de cotejar lo que viene comparándolo con lo de atrás. Entonces, en efecto,
La lectura de Homero, que se incorpora a esto que llamamos cultura, es desde luego el registro del pasado, pero también de alguna manera muy fija, muy precisa, es la posibilidad de anticipar hacia dónde vamos todos nosotros. Los dos textos fundamentales de la cultura europea u occidental, que es la nuestra, a pesar desde luego de los mestizajes, de las mezclas, a pesar desde luego de las particularidades que nuestro país y aquellos que vinieron a formarlo y aquellos que ya estaban han incorporado al proceso cultural, nuestra cultura es europea u occidental. Sus dos textos fundamentales son, por un lado, la Biblia hebrea y por el otro, la doble epopeya griega de la invasión de Troya. La Ilíada, en griego Troya se dice Ilión, y la Odisea, el viaje de regreso del astuto Ulises u Odiseo, desde la destruida Troya hasta su casa en Ítaca, al encuentro de su esposa Penélope. El autor de estos dos poemas épicos es Homero. El de la Biblia se dice que es Dios. Ambos autores tienen rasgos mitológicos. Homero no podía ver, era ciego, y el Dios hebreo no podía ser visto, estaba prohibido hacerse una imagen de él. Todos recordarán que cuando Moisés se encuentra con esta divinidad y le pregunta quién es, cómo es, la divinidad contesta: soy el que soy, y no se muestra ante la vista de aquel que lo está interpelando. Entonces hablamos de un Dios que en principio no se representa, lo mismo que de Homero no tenemos ninguna representación que haya llegado hasta nosotros. En el caso de Homero, concretamente, ni siquiera se sabe si existió o si más bien las obras que se le atribuyen son creación de un grupo de rápsodas. Aquí quiero hacer una aclaración: rápsoda, que es cantor, que es poeta, según un vicio culto que pronuncia acentuada la palabra, aunque esta gramaticalmente no se acentúe. Algunos nos gusta, en vez de decir rapsoda, que eso es lo correcto gramaticalmente, respetar una vieja tradición donde hay una acentuación indebida y que acaba diciendo rápsoda. Se dice entonces que estas obras de Homero son creación de un grupo de rápsodas, también legendarios, llamados los Homéridas. Estamos delante de un autor entonces del cual ni siquiera sabemos si se trata de uno o si se trata de muchos. Los filósofos que atienden aquel tiempo perdido en las brumas históricas, cuando nació el pensamiento racional, indican que este pensamiento surgió cuando ocurrió el paso del mito al logos, una palabra polisémica, logos, que entre otros sentidos primarios también significa razón. Este paso supuso la transición de un orden fuertemente jerarquizado por un sistema de narraciones sagradas a uno débilmente jerarquizado en el que la idea de proporción, de equilibrio y de acuerdo comenzarán a privar como principios racionales de subordinación para la sociedad humana. El mito es una representación que ordena y dota de sentido la vida colectiva, pues contiene un principio organizador de la vida social de singular importancia, donde se establece un cuerpo de prescripciones y un principio de comprensión. No hay sociedad conocida que sus orígenes no construyan estas fascinantes, estas profundas, estas todavía vigentes estructuras que llamamos mitografías. El mito, desde esa perspectiva, instituye un acontecimiento inaugural, un acontecimiento primero, que da razón de ser a los miembros que participan de su escucha, de su creencia, de su comprensión. Y en adelante, todo acontecimiento público y aún privado que ocurran serán entendidos como la repetición cíclica de aquel acontecimiento inaugural que inició el tiempo, que inició la memoria común y que inició la historia colectiva. Se dice que el mito, entre otras de sus funciones, reduce la aspereza de lo inesperado. Esto es una acción profundamente humana, si las hay, pues eso inesperado